El manuscrito llegó a mis manos una tarde de otoño. Un sobre marrón, sin remitente, depositado en el umbral de mi puerta como un presagio silencioso. En su interior, solo hojas amarillentas y una nota. Encontré esto en los archivos del Vaticano. Necesitas verlo. Ahora me están buscando. No había firma, solo las iniciales MS escritas a tinta en la esquina inferior. Lo que sucedió tras abrir aquellas páginas transformó mi comprensión de la realidad de maneras que jamás podría prever. Todo comenzó cuando el profesor Alejandro Rossi, paleógrafo de renombre de la Universidad de Bolonia, recibió un permiso excepcional para examinar documentos medievales preservados en los archivos secretos del Vaticano. Una autorización poco común, obtenida tras décadas de trabajo meticuloso y una reputación inquebrantable en los círculos académicos europeos. Lo que debía ser solo una investigación más sobre manuscritos del siglo XIV se convirtió en una pesadilla que lo perseguiría el resto de su vida. Entre pergaminos que detallaban transacciones eclesiásticas ordinarias, Rossi halló un códice singular, catalogado simplemente como Revelatio 1318, escrito en latín vulgar con una caligrafía nerviosa, casi febril. El documento contenía relatos de un monje benedictino llamado Guillermo de Arezzo, no el famoso teórico musical, sino un homónimo oscuro que sirvió como copista en un monasterio de los Apeninos. Testifiqué la visita del ser luminoso por tercera vez esta noche, comenzaba el relato de Guillermo. No es ángel ni demonio, sino algo más allá de la comprensión que brindan nuestras escrituras. Habla sin mover los labios, se desplaza, sin perturbar el aire. Sus ojos, 3 círculos concéntricos de luz blanca intensa, observan no solo nuestros cuerpos, sino nuestra esencia. Conoce nuestros pensamientos antes incluso de que los tengamos. El monje continuaba describiendo encuentros nocturnos con una entidad a la que llamaba un visitante de estrellas lejanas. Los encuentros empezaron tras una noche en que un objeto brillante cruzó el cielo y pareció posarse en los bosques, cercanos al monasterio. Al principio, Guillermo creyó que recibía visiones divinas, pero conforme las apariciones se intensificaron, empezó a cuestionar la naturaleza celestial de su visitante. Me mostró imágenes del futuro, instrumentos incomprensibles y construcciones que tocan el cielo. Habló de un plan mayor, de cómo nuestro mundo es apenas un grano de arena en una playa infinita. La creación, me dijo, es más vasta y antigua de lo que nuestros textos sagrados pueden abarcar. Ellos han observado desde el principio, guiándonos como pastores discretos. El profesor Rossi notó algo peculiar en el manuscrito. Entre las páginas había dibujos detallados hechos por el monje, representaciones de la entidad y de los símbolos que éste le mostraba. Uno de ellos, en particular, llamó su atención. Una imagen prácticamente idéntica a una fotografía satelital moderna de la Tierra vista desde el espacio. Algo imposible de conocer en el siglo XIV. Otro mostraba estructuras helicoidales, entrelazadas que cualquier biólogo actual reconocería como representaciones de ADN. Entre los relatos de Guillermo, una frase provocó escalofríos en Rossi. El ser habló de un hombre que vendría siglos después, marcado con los estigmas de Cristo. Lo llamarán Pío, y su cuerpo portará esas señales no como castigo, sino como canales de comunicación. A través de su sangre se transmitirán mensajes. Padre Pío, el místico italiano del siglo XX que exhibió los estigmas durante 50 años, no era solo un santo moderno, sino parte de algo mucho más antiguo e incomprensible, según los escritos de Guillermo.
El documento sugería una conexión entre los estigmas y lo que llamaba signos codificados, una forma de transmisión biológica de información entre distintas realidades. Rossi se sintió especialmente perturbado cuando descubrió descripciones que parecían coincidir con registros médicos confidenciales de Padre Pío que él no podía haber conocido. Detalles microscópicos de las heridas, composición sanguínea anómala y temperaturas inexplicables registradas en las zonas estigmatizadas. Un dibujo mostraba patrones en las lesiones que, superpuestos, formaban una configuración estelar precisa. Días después de su hallazgo, el profesor Rossi comenzó a notar figuras con traje oscuro, observándolo de lejos, tanto en la universidad como cerca de su residencia. Llamadas silenciosas interrumpían su sueño a las 3:18 de la madrugada. Una referencia directa al título del documento, Revelatio 1318. Colegas cercanos advirtieron su creciente paranoia, su nerviosismo al dar conferencias y las profundas ojeras fruto de noches en vela. Desesperado por respuestas, Rossi buscó ayuda de un antiguo compañero de estudios, el padre Marcos Salvini, teólogo con acceso privilegiado a los círculos internos del Vaticano. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería de Trastevere, lejos de miradas curiosas. «Alejandro, lo que has encontrado no debía haber sido visto», susurró Salvini. «Existen documentos que la Iglesia no oculta para esconder la verdad al mundo, sino para proteger al mundo de la verdad. El manuscrito de Guillermo es solo la punta de un iceberg mucho más profundo y antiguo». Padre Salvini explicó la existencia en el Vaticano de un departamento no oficial, conocido como Custodios de la Verdad, fundado secretamente en el siglo VIII durante el papado de Adriano I. Esta agrupación tenía la misión de catalogar e investigar fenómenos inexplicables que desafiaban tanto la doctrina cristiana como la ciencia posterior. Los estigmas de Padre Pío no eran meras manifestaciones místicas, continuó Salvini. Análisis secretos de muestras de su sangre revelaron anomalías moleculares que desafían la ciencia actual, estructuras proteicas desconocidas, configuraciones celulares imposibles. Algunos científicos vaticanos teorizan que las heridas funcionaban como interfaces biológicas. El relato de Salvini sobre Padre Pío confirmó aspectos perturbadores del manuscrito de Guillermo. Durante los éxtasis místicos, Pío murmuraba en lenguas desconocidas, no solo idiomas antiguos, sino estructuras fonéticas que los lingüistas del Vaticano aseguraban no seguir patrones humanos conocidos. En ocasiones, se informó de luces inexplicables que emanaban de sus estigmas por la noche. Para quienes sigan estas revelaciones con la mente abierta, sepan que esto es solo uno de los muchos misterios que aún nos quedan por desvelar. Manténganse atentos en esta búsqueda de los secretos ocultos de la humanidad y sigan este canal para no perderse ninguna de las revelaciones venideras. La obsesión de Rossi se intensificó. Empezó a trazar conexiones entre el manuscrito medieval y otros fenómenos inexplicables a lo largo de la historia. Descubrió que en 1968, año de la muerte de Padre Pío, se registró una anomalía electromagnética inexplicable por satélites militares sobre San Giovanni Rotondo, lugar donde vivió el santo. El fenómeno duró exactamente 33 minutos, tantos años como vivió Cristo, y nunca fue explicado oficialmente. Al profundizar en su investigación, Rossi encontró menciones a otros individuos que, como Padre Pío, parecían servir de canales. Santa Catalina de Siena, cuyo cuerpo incorrupto aún se muestra en Roma, también presentó estigmas y, según documentos poco conocidos,
Durante sus éxtasis producía escritos automáticos en lenguas desconocidas. San Francisco de Asís, el lindo primer estigmatizado documentado, dejó anotaciones personales sobre visitantes luminosos antes de la aparición de sus heridas. Emergió un patrón. Todos los principales estigmatizados de la historia habían experimentado encuentros con seres luminosos antes de que surgieran las heridas. Todos relataban transmisiones de conocimiento que superaban su época y formación. Y todos acabaron silenciados, controlados o aislados por la Iglesia. Rossi obtuvo acceso a un archivo de audio casi mítico, una grabación de una confesión de Padre Pío realizada en secreto por un dispositivo oculto por el Vaticano durante su investigación. En el audio, incompleto y parcialmente corrompido, se le oye susurrar: «No son lo que pensamos, ni ángeles ni demonios, vienen de muy lejos, usan nuestros símbolos religiosos para comunicar verdades que no podemos comprender directamente. Las heridas son puertas, no castigos». En una noche lluviosa, Rossi recibió la visita de un hombre anciano, empapado por la tormenta, que se identificó solo como exasistente del doctor José Sala, el médico que examinó a Padre Pío en los años 50. El visitante llevaba un pequeño frasco sellado con lo que afirmaba ser sangre preservada de uno de los estigmas. El doctor Sala nunca entregó todas las muestras al Vaticano, aseguró el hombre. Sabía que había algo extraordinario. Antes de morir, me pidió que guardara esto hasta hallar a alguien dispuesto a buscar la verdad sin prejuicios. Usted es esa persona. Rossi accedió al laboratorio de un amigo universitario durante la madrugada. El análisis preliminar desafió toda explicación científica convencional. La sangre, pese a décadas de conservación, seguía fluida, sin coagular ni degradarse. Bajo el microscopio electrónico mostraba estructuras desconocidas, semejantes a nanocircuitos orgánicos integrados en las células. Más inquietante aún, al exponerse a ciertas longitudes de onda electromagnética, la sangre emitía patrones luminosos que formaban secuencias matemáticas complejas. A partir de ese momento, la situación de Rossi se agravó. Su apartamento fue allanado, sus ordenadores y apuntes desaparecieron. La muestra de sangre se esfumó del laboratorio junto con los registros del análisis. Su amigo negaba rotundamente que hubiera pruebas de ningún examen. Las cámaras de seguridad presentaron fallos técnicos misteriosos. Padre Salvini dejó de responder a sus llamadas. Cuando Rossi fue al Vaticano en busca de él, informó que el teólogo había partido en una misión de estudios indefinida a un monasterio remoto cuya ubicación nadie podía revelar. Entonces, Rossi comprendió que lo seguían dos tipos de observadores: hombres con traje oscuro, discretos pero omnipresentes, y otros más sutiles, de apariencia común, pero cuyos ojos lo escrutaban con una intensidad no humana. Bajo cierta iluminación, esos ojos reflejaban patrones concéntricos. En su desesperación, buscó ayuda en un círculo clandestino de expertos en fenómenos anómalos que se reunía en el sótano de una librería en Trastevere. Allí conoció a la doctora Elena Moreto, astrofísica que abandonó su prometedora carrera en la Agencia Espacial Europea tras una inexplicable expedición al desierto chileno. «Lo que describes no es nuevo», le dijo Moreto. «Los patrones en los estigmas de Padre Pío corresponden a coordenadas específicas del cielo, no de constelaciones actuales, sino de cómo ciertas estrellas estaban dispuestas hace unos 14.000 años. Y esa configuración apunta precisamente al sistema estelar de donde recibimos señales anómalas en 1968.
el año de la muerte de Pío. Moreto mostró a Rossi sus propios estudios, una correlación matemática entre apariciones de fenómenos religiosos y actividades astronómicas a lo largo de la historia. Las religiones humanas son interfaces simplificadas, explicó. Sistemas básicos diseñados para que mentes primitivas procesen conceptos mucho más allá de su capacidad. Los milagros y éxtasis místicos son momentos de transmisión directa cuando la interfaz se suspende. Rossi comprendió por fin el verdadero significado del manuscrito de Guillermo. Los visitantes celestiales nunca se habían ido. Estaban presentes a lo largo de toda la historia, manifestándose a través de nuestras creencias y adaptándose a nuestra evolución cultural y tecnológica. ¿Pero por qué los estigmas? ¿Por qué usar el sufrimiento físico como canal?, preguntó Rossi. El dolor trasciende barreras lingüísticas y culturales, respondió Moreto. Es un canal bioquímico directo al cerebro, alterando estados de conciencia de manera predecible. Las heridas son literalmente puertas abiertas en la barrera entre dimensiones. En un último esfuerzo por documentar sus hallazgos antes de que los suprimieran por completo, Rossi compiló notas, copias del manuscrito y los análisis de sangre en un único documento. Envió copias a personas de confianza con instrucciones de divulgarlo si algo le ocurría. 3 días después, el profesor Alejandro Rossi desapareció sin dejar rastro. Su apartamento fue hallado impecablemente limpio, sin señales de lucha o salida apresurada. La universidad recibió una carta de renuncia formal, perfectamente redactada en su estilo, citando problemas de salud y la necesidad de un prolongado descanso. La doctora Moreto, al investigar su desaparición, halló todas las puertas cerradas. Las autoridades negaron irregularidades y sus colegas universitarios mostraron un desinterés extraño. Parecía como si una niebla de olvido envolviera la propia existencia de Rossi. Eventualmente, Moreto logró acceder a los registros médicos confidenciales de Padre Pío en el Vaticano. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Análisis espectrográficos del tejido cicatricial de los estigmas revelaron composiciones isotópicas imposibles en materiales terrestres. Exámenes microscópicos mostraron células modificadas que funcionaban como antenas biológicas, capaces de recibir y transmitir señales en frecuencias ajenas a la tecnología humana. Pero lo más perturbador fue descubrir datos genéticos de 1999 durante el proceso de beatificación, que señalaban secciones de ADN sin correspondencia con ningún patrón humano conocido. Estas anomalías estaban localizadas específicamente en los tejidos estigmatizados. En sus últimos registros, guardados en un diario codificado hallado tras su desaparición, Rossi escribió: «La verdad es más terrible y maravillosa de lo que podríamos imaginar. Nunca hemos estado solos. Pero nuestros compañeros cósmicos no son simples visitantes de otros planetas, son seres multidimensionales para quienes el tiempo y el espacio existen de forma distinta. Nuestras religiones son intentos primitivos de entenderlos. Nuestros profetas y místicos, sus canales de comunicación. Padre Pío no era solo un santo, era una estación de transmisión biológica. Sus 50 años de estigmas coincidieron con un ciclo astronómico vinculado al sistema de origen de los visitantes. Su dolor constante no era castigo divino, sino el costo de mantener un canal dimensional abierto en un cuerpo humano no diseñado para ello. Lo que más me aterroriza no es su presencia, sino que puedan marcharse. Las evidencias indican ciclos de acercamiento y alejamiento a lo largo de la historia. Periodos de intensa actividad milagrosa, seguidos de siglos de silencio.
Si los patrones se mantienen, estamos llegando al fin de un ciclo que comenzó alrededor del nacimiento de 1900. Padre Pío. La humanidad es como un niño abandonado periódicamente por sus padres, dejada a su suerte durante décadas, recibiendo visitas ocasionales y pistas crípticas sobre su verdadera naturaleza y propósito. Nunca sabremos si es crueldad cósmica o necesidad evolutiva. Cada religión, cada mito, cada sistema espiritual contiene fragmentos de la verdad, distorsionados por nuestras limitaciones. Los estigmas de Pío, las visiones de Fátima, los relatos de Guillermo en el siglo XIV, todas piezas del mismo puzzle infinito. Siento que estoy a punto de comprender algo fundamental, una revelación final que unifique estos fragmentos. Pero también siento que no estoy solo en mi apartamento esta noche. Hay sombras moviéndose cuando no las miro, susurros al borde del oído, y por la ventana, luces en el cielo que no siguen patrones naturales ni tecnológicos conocidos. Si alguien encuentra estas notas, continúe la búsqueda. La verdad no se limita a visitantes extraterrestres o fenómenos paranormales. Trata de la propia naturaleza de la conciencia, de la realidad y de nuestro lugar en el cosmos. Padre Pío lo sabía. En sus últimos días, preguntado sobre sus estigmas, respondió: las heridas son puertas, y las puertas funcionan en ambos sentidos. ¿Qué cruza esas puertas? ¿A dónde conducen realmente? Esta fue la última entrada conocida de su diario. Las páginas siguientes fueron arrancadas. En cuanto a la doctora Moreto, desapareció 6 meses más tarde, tras afirmar haber contactado con una de las entidades mediante un método basado en las frecuencias electromagnéticas emitidas por los estigmas de Padre Pío. Su apartamento fue hallado cubierto de símbolos extraños pintados en las paredes, los mismos descritos en el manuscrito de Guillermo de Arezzo, 700 años atrás. Un detalle final y perturbador: el sobre marrón que contenía el manuscrito y las notas de Rossi, que llegó a mi puerta aquella tarde de otoño, traía adherido un pequeño frasco vacío. El vidrio conservaba rastros microscópicos de sangre. Al analizarla, reveló estructuras celulares imposibles y propiedades autoluminiscentes a ciertas frecuencias. Desde que supe todo esto, observo patrones extraños a mi alrededor. Luces inexplicables en el cielo nocturno. Personas cuyos ojos reflejan círculos concéntricos según la iluminación. Y, lo más inquietante, pequeñas heridas que me aparecen ocasionalmente en manos y pies, liberando un fluido escarlata que parece latir con luz propia. ¿Realmente estamos solos en el universo o formamos parte de un experimento cósmico mucho mayor de lo que podemos comprender? ¿Fueron los estigmas de Padre Pío manifestaciones divinas o tecnología biológica avanzada disfrazada de fenómeno religioso? Y si esas puertas dimensionales se abrieron, ¿qué cruzó por ellas, en ambas direcciones? Si lees esto, probablemente sea demasiado tarde para mí, pero tal vez no lo sea para la verdad. Observa el cielo, atiende a las coincidencias, y si algún día sientes un dolor agudo e inexplicable en manos o pies, recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. ¿Logras ver ahora los patrones a tu alrededor? ¿Realmente estás solo mientras lees estas palabras?